Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, un tema muy importante que vale la pena resaltar, y es con relación a las declaraciones hechas en el día de ayer en la Cámara Americana de Comercio, hecha por la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Miriam Germán Brito. Dice la magistrada Miriam Germán, destacó ahí la independencia que tienen los fiscales, y dice que los fiscales están actuando con una independencia que únicamente se basan en lo que tiene que ver con la Constitución de la República, mandatos constitucionales. Eso es una muestra de traer a colación lo que es la enfatización de la justicia independiente que le ha vendido el presidente Luis Abinader al pueblo, que se le ha vendido al país, que hay una justicia independiente. Y yo entiendo que en este punto no es así, porque esa justicia independiente que se dice que tenemos es una justicia que tiene aparentemente no tiene la venda puesta como es el signo de la justicia, sino que es una justicia que ve únicamente para un solo lado. Y ahí nosotros podemos ver eso. Es una justicia politiquera, no una justicia independiente. Yo soy de los que pienso y estoy de acuerdo que todos aquellos que cometieron actos ilícitos, es decir, reñidos con la ley, que sean procesados y que den la cara ante los tribunales, siempre respetando lo que es el artículo 69 de la Constitución de la República, el debido proceso y la no violación de derechos fundamentales. Y esa es la situación. ¿Por qué yo digo que es incorrecto, que no es una justicia independiente, o no una justicia, un ministerio público independiente? Porque cuando se trata de justicia entran muchos elementos, porque los verdaderos administradores de la justicia son los jueces, que en su gran mayoría no administran justicia, sino que lo que hacen es cuidar cheque, cuidar salario. Esa es una parte que se ha venido desarrollando cada día más,
porque tenemos un grupo de jueces en su gran mayoría que lo que hacen es cuidar salario, no administrar justicia. Y nosotros lo hemos visto en estos mismos casos de corrupción que han estado acusando a un grupo de ciudadanos que se encuentran guardando prisión. Y después de la salida del magistrado Alejandro Vargas del Tribunal de la Atención Permanente y Distrito Nacional, los jueces que le han tocado procesar a los demás imputados no han dejado a nadie en libertad, siempre han cogido el pedimento que ha hecho el Ministerio Público y no le han puesto una medida de coerción diferente a otro imputado. Únicamente eso lo hizo Alejandro Vargas. Que Alejandro Vargas, a la salida de ese tribunal, yo decía que era un ascenso para él, porque ya iba a pertenecer a uno de los tribunales de la alta corte, pero que para la justicia era un retraso, porque en esos tribunales no todo el mundo tiene la capacidad que tiene el magistrado Alejandro Vargas como un buen administrador de la justicia. Y yo me iba más lejos, yo decía que Alejandro Vargas iba a ser favorecido en esa evaluación por el presidente Luis Abinader, porque al PRM no le convenía que Alejandro Vargas estuviera en esa posición, porque ellos en su asunto de persecución contra la corrupción, que es lo que le venden al país, no iban a estar conformes con un juez dirigiendo el Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional como Alejandro Vargas, que es un juez que administra justicia y que sus decisiones no son cuestionadas. Que ahí el PRM quería un juez que fuera una marioneta del Ministerio Público y que todo lo que el Ministerio Público pida se lo dé. Y así lo hemos visto. El juez que está presidiendo hoy en día el Tribunal de la Atención Permanente, ese juez se ha convertido en una marioneta del Ministerio Público. A todos los imputados que han llevado le ha puesto 1 año y 18 meses de prisión preventiva, tal como se lo pide el Ministerio Público, porque no es un juez que tiene la capacidad de decir, bueno, voy a ponerle una medida de coerción diferente a este individuo, porque son jueces que cogen presión del Ministerio Público y de la politiquería, y tienen presión en lo que hacen para cuidar un cheque, dan prisión preventiva. Y por eso era que yo decía que Alejandro Vargas no cabía en el Tribunal de la Atención Permanente del Distrito Nacional en el gobierno del PRM, porque el gobierno del PRM lo que quiere es someter y darle prisión a todos los involucrados en los casos de supuesta corrupción. Y por eso yo siempre he dicho que este Ministerio Público no es un Ministerio Público independiente, no, es más de lo mismo, con colores diferentes y con ideas de persecución diferentes. ¿Por qué yo he planteado eso? Bueno, porque en el caso de este Ministerio Público Independiente, aparentemente nada más han cometido actos delictivos de corrupción los que tienen que ver con el grupo de Danilo Medina. Hoy entonces el grupo de Leonel Fernández, no hay corrupto ahí, porque yo entiendo que la corrupción ni tiene partido ni tiene color, sino que está en todos los estratos de la sociedad. Entonces los demás partidos no tienen corruptos, nada más tiene el PLD, los que estaban del lado de Danilo Medina.
y no se corresponde. Entonces ese no es un ministerio público independiente, sigue siendo un ministerio público dependiente del presidente de la República. Y siempre yo lo he dicho, eso es mentira, no hay un ministerio público independiente como lo dijo Hipólito Mejía hace unos cuantos meses. Porque para el Ministerio Público ser independiente debe ser modificada la Constitución y que no sea designado el Procurador General de la República a través del presidente, sino que sea electo por el pueblo a través de votaciones populares. Y esa es la situación. Entonces, en estos casos de corrupción, por ejemplo, en el caso de Kimberly Tavera, no hubo corrupción porque ese es un caso que está durmiendo un sueño eterno. La señora esa del Ministerio de la Juventud, tampoco hay corrupción porque están durmiendo casos, sueño eterno esos casos. Y así si analizamos, vemos un grupo de casos más que lo único que ha sido es que lo han suspendido. En este gobierno van más de una docena de funcionarios que han sido cancelados o suspendidos de sus funciones, pero ninguno de esos ha sido sometido. Entonces, si tuviéramos un ministerio público que pareciera ser independiente de todos esos funcionarios del PRM que han sido cancelados por mala administración o por fraude en la institución del Estado a la cual pertenece, pero no hay nadie de esos que estén procesados. Este es un ministerio público que no procesa corrupto del PRM ni de la Fuerza del Pueblo, y esa es una realidad. Entonces hay que quitarse la venda de la cara y ver las cosas como son. Usted no me puede decir a mí que los corruptos que tenemos nada más son del grupo del presidente Danilo Medina. No, hay de todos los colores. Y todo eso que han sido cancelados el PRM por mala administración o por acto ilícito, eso no lo están procesando. Eso siguen, lo único que hacen es que lo suspenden y lo mandan a su casa, mientras los del grupo de Danilo lo apresan y lo mandan a la cárcel. Los de Leonel Fernández siguen como que nada ha pasado. Y esa es la situación. Entonces, por eso yo digo, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Jean Alain. Jean Alain está preso, fue apresado ilegalmente, violentándole sus derechos fundamentales, que siempre lo critiqué porque los derechos fundamentales no se deben de violentar a ningún ciudadano. Eso es grave. Y aún violentándole esos derechos fundamentales, fue sometido a la acción de la justicia y ponerle prisión preventiva, violentando sus derechos fundamentales. Pero vemos que el principal corruptor de Jean Alain, el señor Macarrulla, porque Jean Alain no construía, quien construía era Macarrulla, entonces Macarrulla está en libertad. No se habla de ese problemas contra él, porque él fue quien construyó toda esa cárcel. Era Macarrulla que estaba encargado de la construcción, pero Macarrulla es ministro de la presidencia y hay que cuidarlo y hay que protegerlo, porque esas son de la vaca sagrada del presidente Luis Abinader. Y ahí vemos más vaca sagrada de Luis Abinader. Ahí está la misma Kimberly Tavera, vaca sagrada de Luis Abinader. La de la juventud, vaca sagrada de Luis Abinader. Entonces, esas son situaciones que hay que prestarle mucha atención. Y que el pueblo no es loco, el pueblo entiende y sabe
cuál es la situación. Entonces aquí no tenemos ninguna parte que tiene que ver con un ministerio público independiente. Es lo contrario, es dependiente 100% del Poder Ejecutivo. Porque usted en cámara puede decir una cosa, en la realidad es otra. Y eso es así. Nosotros, principalmente los abogados, que nos relacionamos tanto con los fiscales a diario, sabemos que no hay un ministerio público independiente. Eso únicamente nada más en la idea de Miriam Germán para creer o hacerle entender al pueblo, hacerle creer que tenemos un ministerio público independiente, pero ella misma lo sabe que no es cierto. No tenemos un ministerio público independiente. Tenemos un ministerio público que está persiguiendo los corruptos únicamente de un gobierno, únicamente del lado de una figura, del lado de Danilo Medina. Porque lo que se trata es seguir desgradando la figura de Danilo Medina para convertirlo en un cadáver político. Y esa es la situación. Un ministerio público independiente no funciona de la forma como el que tenemos en la República Dominicana. Y eso todos los abogados lo sabemos. Y vemos cómo se parcializan los ministerios públicos. Y cogen los procesos personales en su gran mayoría. Y esa es una realidad. Yo acabo en esta semana de tener que recusar una fiscal porque se parcializó con una de las partes. Sus actuaciones todas eran sospechosas. Todas sus actuaciones eran sospechosas y con un interés marcado. Entonces me vi en el punto como abogado de tener que recusarla y depositarle su escrito de recusación formalmente y ampliada a la Corte. Eso sucedió en esta semana. Y me viene Miriam Germán a decir de un ministerio público independiente. No, no es independiente. Es un ministerio público dependiente y dependiente de muchas cosas. Hay serio en el ministerio público. Hay charlatanes. Hay falsos. Como todas las profesiones y todas las carreras. Esa es la realidad. Pero en la República Dominicana no hay un ministerio público independiente. Que se saquen eso de la mente, que no se lo van a poder introducir al pueblo, porque no es así. Eso es una falsa. Por eso el título de esto es Falsa de Ministerio Público Independiente. No es cierto. El pueblo no es tonto ya. Y el pueblo conoce y sabe. Esa es la situación. Al pueblo hay que decirle las cosas como son. No hay ministerio público independiente en la República Dominicana. Eso es una falsa. Eso que habló la magistrada Miriam Germán ayer en la Cámara Americana de Comercio, no, eso no es cierto. Si dijeran que el Ministerio Público manipula a los jueces, sí. El sistema judicial de la República Dominicana es un disparate. Siempre yo he dicho, hace mucho que en la República Dominicana no se está administrando justicia. Y la semana pasada salió en un periódico de circulación nacional
que los jueces eran sello gomígrafo del Ministerio Público en los casos de corrupción y ponían ahí los pulpos, coray, etcétera. Y es totalmente de acuerdo. Porque aquí los jueces que han conocido esos casos han sido totalmente dependientes, al igual que el Ministerio Público. No independientes, sino dependientes. ¿De qué dependen? Bueno, de cuidar un cheque o un salario que cobran todos los meses. Y como no tienen el valor y la valentía que tenía el magistrado Alejandro Vargas en el Tribunal de la Atención Permanente del Distrito Nacional, le ponen prisión a todo el que le lleven ahí, que sea acusado de corrupción por el Ministerio Público, va a salir con una prisión. Pues son jueces que lo que hacen es cuidar cheques, y lo he dicho en muchas oportunidades. No están administrando justicia, no, sino cuidando cheques únicamente. Porque hace mucho que el Poder Judicial se ha convertido en un dependiente 100% del Poder Ejecutivo. Porque hay una gran mayoría de jueces que no administran justicia, que lo que hacen cuidar salario. Y por eso tenemos las cárceles de la República Dominicana llenas, muchas veces de inocentes, porque el Ministerio Público no investiga y coge como investigación lo que el policía le llevó. Una policía corrupta que lo primero que hace cuando le llega un caso es ver con quién se puede buscar un par de pesos y hacerle un expediente al que no paga. Y además de eso, entonces un Ministerio Público que se mantiene sentado en los escritorios y no sale a investigar los procesos y cree todo lo que le dice el policía, que muchas veces cogió unos cuartos por abajo y está justificando. Y entonces, para terminar de embromar el proceso, tenemos unos jueces que no administran justicia, sino que lo que están es cuidando un salario, porque en el momento que dan libertad los cuestionan, y como los cuestionan, entonces dan prisión, porque con la prisión están tranquilos y siguen cobrando su salario de manera pacífica. ¿Es una administración de justicia? No, es una justicia totalmente dependiente del Poder Ejecutivo. Y esa es la situación que estamos viviendo en la República Dominicana. No hay justicia independiente, y se lo digo a la magistrada Miriam Germán Brito. No, usted ahí habló una situación que no es la realidad. Usted bien lo sabe que el Ministerio Público es totalmente dependiente del Poder Ejecutivo.